Sistema real de atención a la salud en México. La mayoría de los documentos, como informes de los ministerios o de las direcciones de epidemiología de los países, subrayan el problema de acceso a los servicios de salud para los pueblos originarios, ya sea por carencia o limitaciones económicas, geográficas o culturales. Ante esto buscamos saber cómo las comunidades enfrentan este problema. En el caso de América Latina suele estar constituida por tres modelos médicos básicos, más la medicina alternativa. Los tres modelos médicos básicos son el modelo de la medicina académica, que en esencia combina la medicina alopática y algunas veces la homeopática, modelo de medicina tradicional, popular o indígena, y modelo de medicina doméstica, también conocido como modelo de autoatención. Con la oficialización de la atención primaria de la salud en 1978, las referencias a los recursos locales para la salud coincidieron con la importancia creciente concedida a la medicina tradicional y a la doméstica, que junto con la medicina académica aparecen los tres pilares básicos del sistema real de salud. Los planes de extensión de cobertura de la medicina académica institucional provocó que el sistema real de salud de comunidades indígenas pasara a la coexistencia de la medicina doméstica con medicina tradicional a un triple esquema. Pero aún así, miles de comunidades siguen manteniendo un modelo bipartito, por limitaciones de coberturas institucionales o por ser pocas personas en esas poblaciones. En un censo general de población y vivienda del 2000 en México, identificó 53.031 localidades con presencia indígena. De ellas, 17.436 tenían menos de 100 habitantes. Esto contribuye a la exclusión, por lo cual no tenían servicios educativos, drenaje, alcantarillado, agua potable u otros servicios como instituciones de salud. Por ende, tienen la mayor índice de marginación, bajo grado de desarrollo social y más alto monolingüismo. El sistema real de salud tiende cada vez más a comportarse como un modelo médico intercultural, por lo que se observan los siguientes rasgos distintivos. Está constituido como un campo de interacción donde los usuarios contribuyen los agentes más activos de la interculturalidad. La medicina tradicional y doméstica contribuyen aportes de la comunidad, mientras tanto la académica son una intervención exterior, por lo general del Estado. Lo anterior puede provocar una asimetría dentro del modelo, que solo un esfuerzo de interculturalidad armónica puede corregir con acciones económicas, culturales, jurídicas o políticas. Los agentes de la medicina tradicional y académica son terapeutas socialmente reconocidos. Los terapeutas de la medicina tradicional y académica suelen mantenerse relacionados de conflictos y complementación. La medicina tradicional y doméstica manejan elementos de cosmovisión y de la ideología del grupo. La medicina tradicional indígena está constituida por una fuerte base de elementos prehispánicos, que ha sido influenciada por la medicina colonial europea, africana y últimamente por científica y alopática. La medicina tradicional indígena se reconoce y se usa como elemento esencial de la curación. Con el surgimiento de las universidades indígenas e interculturales en América Latina, dentro de la década de los 90, ha cobrado nueva fuerza los temas de la salud intercultural, la medicina tradicional indígena, la protección de desarrollo y los saberes médicos tradicionales indígenas, y la necesidad de una nueva orden médico-legal. Hola, mi nombre es Luis Jonari Cárdenas Herrera y les voy a hablar sobre la situación de la salud de los pueblos indígenas y sus determinantes sociales. La información sobre la situación de la salud en los pueblos indígenas no tiene una sistematicidad ni tampoco se encuentra regularizado. Entonces, ¿cómo es posible que exista una imagen sanitaria de los pueblos indígenas si se supone que la información no tiene los medios necesarios para ser fiable? Lo que ocupamos es responder esta pregunta con información obtenida en base a dos metodologías, que es la cuantitativa y la cualitativa. Sin embargo, debe analizarse también estos tipos de métodos por varias razones. Por ejemplo, la información no es 100% confiable por pertenecer a registros basados en el sistema de registro epidemiológico, el cual no hace una diferencia entre los pueblos que son indígenas y los que no.
Al hacer esto causa dificultad en la comprensión de la salud de dichos pueblos, y si no sabemos sobre su nivel de salud, tampoco sabremos de cómo está su economía, su cultura o su ecología, etc. Los estudios cualitativos, que son los que se encargan en muchas ocasiones de los pueblos indígenas, son limitados por su cobertura, lo cual evita que se pueda generalizar la información. Cuando obtienes la información y la requieres para distintos enfoques o finalidades, al querer juntar esta información cualitativa o cuantitativa va a tener obstáculos tanto epidemiológicos, metodológicos, ecológicos, etc. Pero de todos modos, de nada sirve querer juntarlos si no existen políticas o programas que puedan mantener de una manera sistemática estos dos tipos de información. Cuando se logra obtener la información, lo único que demuestra es que los pueblos indígenas tienen un alto nivel de vulnerabilidad, y a esta indeseable situación se le conoce mejor como patología de la pobreza. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud siempre ha procurado por la población indígena, y el panorama global de la salud indígena en América Latina está de acuerdo en que las fronteras y la falta de políticas ayudan a crear una marginación de la población indígena, lo cual refleja pobreza, sueldos bajos, falta de propiedades y un gran número de analfabetas, que en su mayoría son mujeres. Y hablando de cobertura de la situación o la atención de la salud, en el caso de los indígenas se encuentra en una situación alarmante por solo cubrir una parte de las necesidades de la salud. En el documento llamado La salud de los pueblos indígenas de las Américas señala que ha ocurrido altas tasas de mortalidad materna e infantil, produciendo enfermedades, entre ellos infectocontagiosas. Lo bueno es que antes estas poblaciones indígenas se encontraban en la periferia y cada vez se van acercando más a la urbanización. Lo malo es que trae como consecuencias también los problemas que se viven en la urbanización, que puede ser el uso de drogas, alcoholismos, suicidios o infecciones de transmisión sexual. También en las poblaciones indígenas, un 40% de la población carece de servicios de la salud. Sin embargo, en un 80% depende de los curanderos tradicionales como su asistencia de salud principal. Otra buena noticia es que todos estos servicios de atención de salud en su mayoría son gratuitos. Lo malo es que a final de cuentas no todo es gratuito. Si tomamos en cuenta lo que gasta el paciente para empezar en el transporte y ni se diga del alojamiento o incluso el dinero que gasta en las comidas, a final de cuentas viene saliendo muy caro. Aunque en muchas ocasiones, cuando acuden a ser atendidos, son tratados mal por personal no indígena, lo cual causa que muy difícilmente regresen, creando un nivel de desconfianza extremo, y por eso prefieren más a los practicantes de la medicina tradicional en sus pueblos. Además, de esta manera no batallan en encontrar a alguien que hable y comprenda su idioma. Y también tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado en no intervenir de manera brusca en querer aplicar un buen sistema de salud en sus pueblos, porque podríamos ofender a los que se dedican a la medicina convencional. En Honduras, la esperanza de vida se considera baja. En Guatemala, la mayoría de los partos ocurren en el hogar. En Estados Unidos, el alcoholismo, suicidios, diabetes y cardiopatías se encuentran en un nivel crítico en los pueblos indígenas. En el caso de México, la desnutrición en niños y embarazadas se encuentra en cifras alarmantes, sin mencionar que la esperanza de vida de los indígenas es 7 años inferior al resto de la población de México. En Panamá también tienen un nivel de mortalidad infantil indígena elevada en comparación a la no indígena. Y en México, el epidemiólogo Miguel Vaca Marín realizó una comparación de las tasas de mortalidad para diabetes, tuberculosis, desnutrición, enfermedades del corazón, alcohol, neumonías y homicidios, lo cual lo único que refleja es que en la población indígena hay una situación de salud muy alarmante. Mi nombre es Alejandra de los Santos y yo voy a hablar sobre la participación indígena y la visibilidad estadística. Desde que los diversos estados comenzaron a extender los servicios de salud en las regiones indígenas, se ha aumentado la participación y la demanda de estos programas por esta población. Y pues la idea de la participación local estaba determinada por varios factores, como por ejemplo la necesidad de comunicación de los idiomas locales. ¿Por qué? Porque muchas veces en estas comunidades se hablan diversos idiomas que a lo mejor alguien fuera de la comunidad no conoce en su totalidad o podrá conocer
uno de los diversos idiomas que se hablen, pero pues se necesita el apoyo de todos para poder lograr un entendimiento. Otro de los factores es, por ejemplo, la inclusión de los líderes locales, ya que la gente los iba a escuchar, los va a seguir y pues estos pueden ayudar a la aceptación de los nuevos programas de salud. Otra es la participación de los diversos grupos locales que ya están operando, ya sean los médicos, agentes de salud, alimentación, de vacunación, las parteras rurales, para entre todos formar un equipo y así poder atender más fácil las necesidades de la comunidad. Por lo tanto, con todos los factores anteriores, se llevó a la formación de modelos como los sistemas locales de salud, cuyo objetivo es la atención primaria para alcanzar la meta de salud para todos, de una forma equitativa, con calidad, con eficiencia y sobre todo la participación social, ya que la base de estos modelos es la participación de la comunidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre la visibilidad estadística. Los pueblos y las organizaciones indígenas buscaban ser incluidos en los registros diferenciados, como lo son los censos, y además involucrarse en todo el desarrollo del contenido del censo, en la formación de preguntas, y en la aplicación y en el análisis de los resultados. Y tenemos como ejemplo los censos nacionales de indígenas de población y viviendas de Paraguay de 1981 y 2002 como un gran avance de inclusión sobre la participación indígena. Y a continuación podemos observar algunos de los ejemplos sobre legislaciones que involucran la participación indígena, como lo es el artículo 98 de la Constitución de Guatemala o el Plan de Salud Indígena de Argentina, así como la Ley General de Salud en México y la Ley del Seguro Social también de México. Mi nombre es Naomi Araceli Martínez Rodríguez y ahora hablaremos sobre los indicadores convencionales y propuestas de indicadores culturalmente adecuados. En las numerosas reuniones nacionales, regionales e internacionales realizadas, se comenzaron a establecer lo que podría llamarse la Agenda Básica para la definición de indicadores para pueblos indígenas. En esta agenda se distinguen 4 propuestas que permiten la inclusión de los indicadores de salud, bienestar y desarrollo, o al menos sirve como una guía provisional para su definición en los distintos grupos indígenas. Estas son las 4 propuestas que la Agenda Básica permite identificar y distinguir. Como propuesta número 1 tenemos los indicadores convencionales con marcadores étnicos. Aquí se destaca la necesidad de disponer de indicadores convencionales como censos, encuestas, registros administrativos, estadísticas vitales y otros instrumentos estadísticos diseñados y aplicados por los sistemas nacionales e internacionales que contengan marcadores étnicos o indígenas. Por ejemplo, la tasa global de fecundidad indígena, tasa de mortalidad infantil indígena, esperanza de vida al nacer en regiones indígenas, tasa de mortalidad materna reportada en mujeres indígenas, etc. En la propuesta número 2 hablamos sobre los indicadores de salud de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los representantes y expertos indígenas señalan su interés por el efectivo cumplimiento para sus pueblos de los 8 objetivos y 18 metas de esta iniciativa mundial. Y aunque estos 8 objetivos deberían cumplirse, para el caso específico de la salud interesan principalmente 3 objetivos. El número 4, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. El número 5, mejorar la salud materna. Y el número 6, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades infectocontagiosas. Tercer propuesta, indicadores de salud culturalmente adecuados. Aquí se reitera la necesidad de tener indicadores con pertinencia cultural que reflejen las propuestas indígenas, sus concepciones y visiones, sus ideas sobre el bienestar y el desarrollo, y que fueran reconocidos y aplicados nacional e internacionalmente, con fuerte participación indígena en todas las etapas del proceso. Por ejemplo, que se incluya a la comunidad en la evaluación del personal que labora en los centros de salud mediante asambleas comunitarias, investigar el número de seminarios, cursos o talleres de capacitación en salud intercultural impartidos al personal de salud. También se podría agregar la existencia en el país de legislaciones que reconozcan a los terapeutas tradicionales indígenas, registro de enfermedades y síndromes de filiación cultural atendidos por la medicina tradicional indígena, etc. En la cuarta y última propuesta, llamada Indicadores específicos no generalizables útiles a los pueblos indígenas,
Se trata la posibilidad de reconocer otros indicadores útiles en los pueblos indígenas, relativos a situaciones locales o regionales específicas de cada cultura o pueblo. Por ejemplo, la atención a la salud en pueblos nómades de las regiones amazónicas, las curaciones chamánicas o el intercambio no monetario por servicios de salud. Después del planteamiento de estas propuestas, derivan algunas cuestiones importantes. Primero, la demanda indígena de indicadores es un reclamo en contra de la invisibilidad estadística. De ahí surge la propuesta de construir estadísticas y análisis diferenciales de una población caracterizada por su magnitud y diversidad. Como segundo, ¿qué debemos entender cuando los científicos sociales y los indígenas en particular sugieren o demandan que en los estudios relativos a ellos se usen indicadores con sensibilidad intercultural? Bueno, esta demanda se refiere al uso de instrumentos que permitan distinguir grandes grupos identificados solamente como indios o indígenas, aún sabiendo que estas son categorías coloniales que anulan la diversidad. Esta es la última parte, son las conclusiones. Una de las conclusiones que se saca de este texto y de las leyes de la salud de los pueblos indígenas de las Américas describe el esfuerzo que tiene que ser coordinado intersectorial para mejorar la situación de salud y las condiciones de vida de millones de seres humanos, así como también hay que mejorar las estadísticas vitales o de clasificación por grupos étnicos, de sexo y de edad. Esto también dificulta la generación de políticas y procesos. Al incrementar los programas y acciones para población indígena, se debe de considerar de manera prioritaria la situación que son de expresión de diversidad que los caracteriza y distingue de la desigualdad y que los margina, discrimina e invisibiliza de las estadísticas. Los procesos de globalización económica han tenido un efecto sobre todo negativo en estos pueblos indígenas que se expresan en estructuras multifactoriales. La salud de los pueblos indígenas de las Américas del 23 de junio del 2006 define 4 líneas de acción estratégica. La primera de ellas es velar por la incorporación de la perspectiva indígena. La segunda es mejorar la información y la gestión del conocimiento de pueblos indígenas. La tercera es un criterio intercultural en los sistemas nacionales de salud de la región. Y la última es forjar alianzas estratégicas en los pueblos indígenas. Una propuesta de la OPS plantea que los países adopten los siguientes indicadores. El primero es un análisis de la legislación que aborde las necesidades y derechos indígenas. El segundo son indicadores de avance de los objetivos de desarrollo del milenio para la salud indígena. El tercero son cantidades de países que recopilan estadísticas vitales sanitarias de estas poblaciones. Al cuarto, existencia de bibliotecas virtuales sobre la salud, inventario de prácticas óptimas, incorporando el criterio intercultural en el sistema de salud. El sexto es la cantidad de países con servicios de salud interculturales certificados. El séptimo método es un método adecuado para evaluar la seguridad, la eficacia de las prácticas tradicionales. El 8 son indicadores iniciales del acceso a los servicios de atención de salud básicos a escala nacional y subnacional. El 9, la cantidad de países con poblaciones indígenas que reciben cooperación técnica de la OPS. El 10 es presencia de redes regionales, subregionales y nacionales en países de salud de los pueblos indígenas y criterio intercultural de la salud. Hay que realizar también regularmente un estudio de estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas, el cual incluye un índice de desarrollo humano y también de desarrollo social, que se incluyen planes de estudio de universidades públicas, facultades, asignaturas relativas a la formación personal con conocimiento de la situación de pueblos indígenas, tales como la antropología medioambiental. Incluir en los programas de salud estrategias y programas para pueblos indígenas. Se recomienda la participación indígena en la construcción de los indicadores y de los programas. En todas las comunidades indígenas existen estructuras organizadas que se han construido con diferentes propósitos. Una modalidad más o menos reciente son los observatorios de salud.
Sobre la construcción de indicadores, algunas recomendaciones generales pues serían la participación social, alentar al diálogo y una interlocución con las instancias oficiales, y la comunidad puede proveer al personal de salud que llegue a la localidad datos sobre sucesos de importancia para la salud de la población. También se pueden promover indicadores a partir de la dimensión sociocultural de las comunidades indígenas. O sea, valorar e incorporar las ideas indígenas como el respeto a la vida, el cuerpo y pues el equilibrio y el desequilibrio. En el tema vienen recomendaciones para fortalecer la producción y sistematización de información y el mejoramiento de la salud indígena. Para esto es importante el aporte que pueden realizar distintos actores o sectores comunitarios. Se debe de indicar en los problemas sociales, ambientales, políticos, económicos y culturales de estas comunidades. Hay que definir, promover la capacidad autogestora en concordancia con la intervención institucional. También se debe revisar y valorar experiencias, estrategias y tácticas exitosas o que no, habiéndose aplicado, poseen un potencial. Que se establezcan mecanismos para el seguimiento y la evaluación. Hay que quitar los recursos y fondos para lograr apoyos financieros suficientes para todo el proceso de mejoramiento de la salud indígena. También promover seminarios de análisis y discusión, campañas de difusión de información recurriendo a diversos medios. Organizar de observatorios ciudadanos de la salud indígena con enfoques interculturales y de efecto público. Hay que fortalecer el conjunto de programas y acciones de atención de salud indígena. Por último, se debe lograr la efectiva aplicación de los instrumentos jurídicos y legales que beneficien la salud de los indígenas o medicina tradicional, sus plantas o otros recursos medicinales. Esta es la última parte, son las conclusiones. Una de las conclusiones que se saca de este texto y de las leyes de la salud de los pueblos indígenas de las Américas describe el esfuerzo que tiene que ser coordinado intersectorial para mejorar la situación de salud y las condiciones de vida de millones de seres humanos, así como también hay que mejorar las estadísticas vitales o de clasificación por grupos étnicos, de sexo y de edad. Esto también dificulta la generación de políticas y procesos. Al incrementar los programas y acciones para población indígena, se debe de considerar de manera prioritaria la situación que son de expresión de diversidad que los caracteriza y distingue de la desigualdad y que los margina, discrimina e invisibiliza de las estadísticas. Los procesos de globalización económica han tenido un efecto sobre todo negativo en estos pueblos indígenas que se expresan en estructuras multifactoriales. La salud de los pueblos indígenas de las Américas del 23 de junio del 2006 define 4 líneas de acción estratégica. La primera de ellas es velar por la incorporación de la perspectiva indígena